jueves 23 de marzo del 23, siendo las 11:04. El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del juez Checley Soria, va a realizar la audiencia virtual a través del sistema Google Meet de tutela de derechos solicitada por la defensa de doña Ana Patricia Huanqui Arias en el expediente 8/2018-38. Esta audiencia además está siendo registrada en audio y video. Se va a acreditar a los asistentes. Señor fiscal. Muchas gracias. Muy buenos días, señor juez supremo. Muy buenos días con cada una de las partes presentes. Por la Fiscalía, Iván Quispe Mancilla, adjunto de la Fiscalía Suprema, primera especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, con domicilio en la avenida Abancay, quinta cuadra, sede principal del Ministerio Público, piso 9. Correo electrónico iquispe@mpfn.gov.pe. Gracias, doctor. Doctora Burga, por la defensa pública. Muy buenos días con todos los enlazados en esta audiencia virtual por parte de la defensa pública, Sara Natalie Burga Ramírez, con registro en el Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, 7714 y casilla electrónica 82637. Muchas gracias. Gracias, doctora. Defensa de la señora Huanqui, doctor González. Buenos días, señor magistrado, señor representante del Ministerio Público, señorita representante de la Defensa Pública, abogado Elvin González Lozada, con registro del Colegio de Abogados de Lima 73785, con domicilio físico en calle Manuel González La Rosa, 469 San Isidro, y casilla electrónica Sinoe 124291, correo egonzalez@estudioavanto.pe y teléfono 974-631176. Gracias, doctor González. Doctora Burga, se encuentra presente la defensa de la señora Huanqui y el doctor González, por lo que agradezco su intervención en esta audiencia y queda dispensada de continuar en la misma. Muchas gracias, permiso. Luego, gracias. Doctor Elvin, doctor González, tiene 20 minutos y necesita un poco más, me avisa, para escuchar sus argumentos. Muchas gracias, señor magistrado. Creo que voy a emplear menos tiempo. De todas maneras, agradezco la gentileza. Señor magistrado, la defensa de la señora Ana Huanqui Arias viene a su despacho a postular y o solicitar la nulidad de los actos de investigación contenidos en las disposiciones 77, 78, así como las providencias 269, 271, 272, 274, 276, 277, 278, 280, 285, 291, 303, así como la providencia número 11 del cuaderno número 17 de levantamiento del secreto de las comunicaciones. Esto atendiendo a que estos actos han sido emitidos con vulneración del derecho a la legalidad procesal penal por inobservancia de lo establecido en el artículo 337.1 del Código Procesal Penal y la vulneración del derecho a la igualdad en la posición del derecho fundamental a la igualdad en la aplicación de la ley. De manera breve, su señoría, ¿cuál ha sido el decurso del desarrollo de la investigación? El 12 de octubre del 2018, mediante la disposición número 1, se formalizó la investigación preparatoria contra mi defendida y otros por el plazo de 36 meses. El 10 de febrero de 2022, mediante la resolución número 2, el Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria declaró fundado el requerimiento de ampliación de plazo y prorrogó la investigación por el plazo de 3 meses. El 31 de mayo del 2022, el Ministerio Público emite la disposición 69, declarando la conclusión de la investigación. Sin embargo, de manera posterior a la emisión de esta disposición de conclusión de la investigación, se emitieron las disposiciones y providencias fiscales que son materia de esta solicitud de tutela, por lo que el 3 de febrero de 2023 interpusimos un escrito de nulidad de estos actos. Sin embargo, el 15 de febrero de 2023, mediante la disposición número 80, el Ministerio Público declaró improcedente de nuestra nulidad deducida. ¿Qué nos dijo el Ministerio Público? El Ministerio Público, mediante esta disposición número 80, indicó que, estando a lo que señala el artículo 337, numeral 1 y 3 del Código Procesal Penal, se indica que el fiscal realiza las diligencias de investigación que considere pertinentes y útiles dentro de los límites de la ley.
y el numeral 3 señala que el fiscal puede disponer la concurrencia del imputado, del agraviado y de otras personas que se encuentren en posibilidad de informar, y también exigir información conforme a las circunstancias del caso. Por lo que, en cumplimiento de dicho precepto procesal y a la disposición con que se dio por concluida la investigación preparatoria desde dicha fecha, no se habrían venido realizando ningún acto de investigación que requiera la ejecución de algún acto procesal e involucra la solicitud de documentación o realización de alguna diligencia con participación de sujetos procesales. Nos respondió también en el fundamento 6 de dicha disposición que no se ordenaron la realización de nuevos actos de investigación, sino que se da cuenta de documentación que fue solicitada antes de la culminación de la investigación preparatoria, así como de información remitida de otros despachos y carpetas fiscales por guardar relación con la investigación hacia la presunta organización criminal, los cuellos blancos del puerto. Además de atender expediciones de copias simples solicitadas por otros despachos fiscales y las defensas de los investigados. Bien, respecto a la vulneración del derecho a la legalidad procesal penal por la inobservancia del artículo 337.1, queremos empezar, su señoría, recordando lo que señaló el Tribunal Constitucional en la sentencia 8957-2006-AA, en cuyo fundamento 15 señaló que el principio de legalidad, entendiéndose en su manifestación de legalidad procesal penal, garantiza el estricto respeto de los procedimientos previamente establecidos, al prohibir que la persona sea desviada de la jurisdicción predeterminada, sea sometida a un procedimiento distinto o juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción o comisiones especiales. En dicha línea, la Corte Suprema, a través de la casación 17-1, en el numeral 3 del fundamento cuarto, señala que la prórroga que es concedida por el juez determina una extensión temporal y que ya no es posible prorrogarse sucesivamente, ya que esta prórroga es única por su propia naturaleza, es incluso una institución excepcional y está sujeta a la valoración judicial. En tal sentido, está prohibido que se dé de facto una prórroga de la prórroga. Así también en la casación 1611-2021 Guaura, se nos dice que las actuaciones procesales no solo se practican sin dilación, sino que están sujetas a dos principios. Uno, el de improrrogabilidad de los plazos y de impulso de oficio de las mismas, y también a un correlato de ambos principios, que es el principio de preclusión de los actos procesales. Y este resulta del transcurso del plazo o el término previsto para la realización de un determinado acto procesal y se traduce en la pérdida de la oportunidad para la parte que levantó la carga de su práctica dentro del plazo o término señalado. Siendo así, el artículo 342, numeral 2 del Código Procesal Penal prevé, es cierto, la prórroga del plazo de procedimiento de investigación preparatoria, pero la improrrogabilidad de los plazos en cuanto al regla del proceso tiene una excepción cuando se trata del no cumplimiento del objeto o finalidad de la investigación, conforme al artículo 321, número literal 1 del Código Procesal Penal. Este último dato, señoría, es importante de tener en cuenta y lo veremos adelante. Quiero mencionar también aquí, señoría, que en la casación 1722 del 2017, ANCASH, la Corte Suprema desarrolló lo que se denomina la teoría de los actos propios, que es aquella que se da cuando el actor del recurrente encuadra o sanciona como inadmisible toda pretensión lícita, pero objetivamente contradictoria con respecto al propio comportamiento anterior efectuado por el mismo sujeto. Y los presupuestos son una conducta vinculante y una pretensión contradictoria e identidad de sujetos. ¿Qué ha ocurrido en el caso concreto, su señoría? En la disposición 69, el Ministerio Público declara expresamente que la investigación ha cumplido con su objeto y que además se ha vencido el plazo concedido, incluyendo la prórroga autorizada por el Juzgado de Investigación Preparatoria. Teniendo este punto en cuenta, suponemos que el Ministerio Público cuenta con todo el material necesario para pronunciarse sobre el fondo del asunto y, de no ser así,
tenemos que entra a tallar la caducidad de la potestad de ordenar actos sumariales, por lo cual se produce una imposibilidad de concluir actos de investigación ordenados antes del vencimiento del plazo o también ordenar nuevos actos de investigación por la caducidad de aquello que se pudo o se debió hacer. Pues bien, la no emisión de ningún tipo de pronunciamiento después de transcurridos 9 meses desde que se emitió la disposición 69 revela una contradicción en el criterio del despacho fiscal, porque por un lado nos señala haber cumplido el objeto de su investigación en el caso concreto y que corresponde emitir el pronunciamiento de ley, sea un requerimiento acusatorio o un requerimiento de sobreseimiento, pero unos párrafos más abajo de esta disposición declara que necesita recopilar información y ejecutar actos de investigación que no se llevaron a cabo en su debida oportunidad. Esta situación contraviene lo establecido en nuestra normativa procesal, porque lo que el Código Procesal Penal establece es que la investigación se uno, cuando la investigación cumple su objeto, o dos, cuando ha concluido el plazo. Estas dos circunstancias se han cumplido en nuestro caso y el Ministerio Público lo declaró así en su momento. Sin embargo, pese a ello, ha continuado emitiendo disposiciones y providencias en las que, por ejemplo, traslada informes periciales para que se formulen observaciones de algunas defensas, ofician a otras cortes para que les remitan información, reciben documentación de otros despachos fiscales y las agregan a la carpeta fiscal, solicitan que se les remita registros de comunicación y que no se les enviaron en su momento, y seguidamente en todos los actos que son materia de nulidad. Respecto a la vulneración del derecho a la igualdad, su señoría, no voy a ahondar en la amplia jurisprudencia que usted seguramente conoce mejor que yo respecto a lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, y quiero referirme de manera puntual a la sentencia 45-2004-PI/TC de nuestro Tribunal Constitucional, en la cual ésta estableció un test en función del principio de proporcionalidad para analizar la infracción de la igualdad. Este test contempla el análisis de 6 puntos. En primer lugar, la determinación del tratamiento legislativo diferente, la determinación de la intensidad de la intervención en la igualdad y la determinación de la finalidad del tratamiento diferente, y finalmente concluye con un examen de idoneidad, de necesidad y un examen de proporcionalidad en el sentido estricto. En el caso que nos encontramos, la disposición 69 señala que la investigación cumplió su objeto y que había vencido el plazo de investigación. Sin embargo, indica también que hay actos de investigación dictados antes de la conclusión del proceso que deben culminarse una vez concluida la investigación. Respecto al primer criterio sobre la determinación del tratamiento legislativo diferente, el Ministerio Público aplica un criterio distinto a mi defendida que contraviene la uniforme doctrina jurisprudencial desarrollada por la Corte Suprema, en el sentido de que los actos de investigación deben realizarse y concluirse en el plazo concedido por el juez de investigación preparatoria, como ya lo hemos expuesto anteriormente. Respecto a la determinación de la intensidad en la intervención de la igualdad, tenemos que decir que la decisión del Ministerio Público conlleva un resultado lesivo de intensidad grave, porque se pretende introducir información a la carpeta fiscal sobre la cual ya no se puede ejercer ningún tipo de control, en mérito a que el propio despacho fiscal supremo ha declarado que la investigación ya concluyó. Respecto a la determinación de la finalidad del tratamiento diferente, debemos señalar, su señoría, que el legislador ha entendido que el derecho a ser investigado en un plazo razonable constituye, es cierto, una parte necesaria e ineludible del derecho continente del debido proceso, y por ello resulta necesario poner límites a la facultad persecutora de los órganos del Estado, y en este caso el Ministerio Público. Siendo así, entonces, el razonamiento efectuado por el Ministerio Público al entender que puede concluir actos de investigación inconclusos de manera posterior al plazo de investigación concedido y que incluso ha sido prorrogado, deviene en contradictorio a lo que establece la normativa procesal penal pertinente.
Finalmente, respecto al examen de idoneidad, debemos decir que el tratamiento diferenciado optado por el Ministerio Público conduce a la consecución supuestamente de un fin constitucional, pero que no se da en el caso de Autos, porque al haber vencido el plazo de investigación, entró a operar la caducidad de los actos que quedaron inconclusos en la investigación. Y teniendo en cuenta y reiterando que el propio Ministerio Público concluyó que ya había alcanzado el objeto de su investigación. Si el Ministerio Público hace esa declaración en una disposición, se entiende que ya tiene todo lo necesario para formular su requerimiento. Siendo así, su señoría, estando que esta postura o este pronunciamiento del Ministerio Público no supera los puntos que ya he mencionado, ya deviene innecesario pronunciarme respecto al examen de necesidad o el de proporcionalidad en sentido estricto, porque resulta evidente que se ha cometido una vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley para mi defendida. Por los argumentos esgrimidos, respetuosamente solicito se acoja la presente tutela de derechos y, en consecuencia, se declare la nulidad de los actos emitidos por el Ministerio Público con posterioridad a la fecha de conclusión de la investigación preparatoria. Muchas gracias. Gracias, doctor González. Doctor Quispe tiene el mismo tiempo. Muchas gracias, señor juez supremo. Bien. De acuerdo a lo que hemos podido escuchar, las vulneraciones invocadas por la defensa se centran básicamente en dos hechos. Primero, que tras la conclusión de la investigación dispuesta con fecha 31 de mayo de 1922, se habrían realizado actos de investigación. Y, en segundo lugar, que de acuerdo al ordenamiento jurídico, los actos de investigación realizados con posterioridad al vencimiento del plazo están sancionados con la caducidad. Vamos a analizar entonces estas dos afirmaciones que fundamentan la vulneración de derechos que motiva la tutela planteada por la defensa. Vamos a comenzar por la segunda, la segunda afirmación, que es la que se refiere a que los actos posteriores a la conclusión del plazo de investigación serían nulos. En primer lugar, señor magistrado, la defensa invoca como normas vulneradas los artículos 337, numeral 1, y 3, y 343, numeral 1, del Código Procesal Penal. ¿Pero a qué se refieren estas disposiciones procesales? Vamos a ver que el 3371 nos habla de la atribución del Ministerio Público de realizar diligencias de investigación pertinentes y útiles dentro de los límites de ley. Una afirmación general de la que no se deriva las consecuencias que la defensa pretende. El numeral 3 del mismo artículo nos habla de que el Ministerio Público puede disponer la concurrencia de órganos de prueba y solicitar información. Es una disposición neutra que tampoco sostiene la pretensión de la defensa. Luego, el artículo 343, numeral 1, señala que la investigación puede concluir antes del vencimiento, cuando ha cumplido su objeto. También es un supuesto que está contemplado en la ley y no tiene relación con el presente caso, porque está establecido para los casos en que antes del cumplimiento del plazo, pues se da por concluido el periodo investigatorio por haberse ya llenado el objeto del mismo. Esto en primer lugar. En segundo lugar, la jurisprudencia de la Corte Suprema ha sido reiterada en precisamente establecer lo opuesto a lo que plantea la defensa, que los actos posteriores a la conclusión del plazo de investigación no pueden ser sancionados con la caducidad o nulidad como pretende en este caso la defensa. Es relevante mencionar que la casación 1611-2021, que es una de las sentencias que menciona la defensa que ha invocado en su presentación oral, cuando habla de preclusión, se refiere a otro tipo de actuación, que es la presentación de un requerimiento
de la Fiscalía, un requerimiento de prórroga que fue introducido fuera del plazo establecido para justamente la presentación de este tipo de requerimientos. En este caso, se habló sí de que operaba un principio de preclusión, pero la propia sentencia casatoria, en su fundamento jurídico 2, primer párrafo, dice específicamente que la vulneración del plazo de investigación no genera nulidad de actuaciones, que es precisamente lo contrario a lo que plantea la defensa. Además de esta casación 1611, Guaura, tenemos también la casación 54-2009 de la libertad. En su fundamento jurídico noveno, estableció que la previsión procesal específica para el tema de caducidad, que es el artículo 144, cuando se refiere a la regulación de la actividad de jueces y fiscales en su numeral 2, precisamente está referido a las actividades relacionadas, en el caso de la Fiscalía, con el ejercicio de la acción penal, que se relacionan con funciones constitucionales asignadas al Ministerio Público de manera exclusiva y excluyente, que por tal razón no pueden ser sancionadas con la caducidad del plazo establecido por la ley. Esto lo establece esta casación 54-2009 en su fundamento jurídico 9. Y en el fundamento jurídico 10 reitera que la caducidad como sanción procesal está sujeta a una exigencia de específica autorización legal, de modo que no puede, pues, deducirse un supuesto de caducidad y la consiguiente preclusión en base a interpretación, porque si hay que hacer una interpretación, tiene que ser de carácter restrictivo en este caso. Finalmente, la casación 528-2018 nacional, precisamente en uno de los puntos que aborda, es un cuestionamiento a disposiciones fiscales dictadas con posterioridad al vencimiento del plazo. Y en este caso, la Corte Suprema estableció claramente que las disposiciones en su fundamento jurídico 21, que sus disposiciones fiscales posteriores al vencimiento del plazo no implicaban caducidad, pues las reglas procesales son las que determinan cuándo la falta de actividad genera consecuencias determinadas o constituye un presupuesto necesario de toda actividad por venir. Y cita como un ejemplo, pues el caso de los plazos para los recursos. En ese caso sí opera caducidad, pero no en el caso de las disposiciones fiscales posteriores al vencimiento del plazo de investigación. Eso con relación a la posición de la jurisprudencia nacional de manera uniforme, en el sentido de que las actuaciones fiscales posteriores al vencimiento del plazo no pueden ser sancionadas con nulidad. En segundo lugar, señor magistrado, se ha afirmado que aquí la Fiscalía ha realizado actos de investigación posteriores al vencimiento del plazo, y esa es una afirmación que también la Fiscalía quiere rebatir, porque aquí en este caso no está dispuesto nuevos actos de investigación con posterioridad a la conclusión del plazo. Únicamente, conforme ya se lo refirió la defensa, que fue también materia de que afectó el pedido de nulidad, solo se han recibido documentos que fueron pedidos antes de la conclusión del plazo. Información remitida por otras unidades de investigación, se han atendido pedidos de remisión de información, se han expedido copias pedidas por otros despachos y por la defensa. En la propia disposición 69, que dispuso la conclusión de la investigación, la Fiscalía señaló que esta decisión era sin perjuicio de recepcionarse la documentación o información que había sido solicitada durante el plazo de la investigación preparatoria y culminar los actos dispuestos con anterioridad. ¿A qué se refiere esto último? A que se habían dispuesto concretamente algunas pericias fonético-acústicas y faltaba recibir los resultados, y una vez recibidos los resultados, cumplir con el trámite legal que pues beneficia a la defensa, digamos, está establecido en orden a resguardar el derecho de defensa, de poner en conocimiento el informe técnico para que pueda formular observaciones que considere. En este caso, debemos resaltar que la DT de la señora Wonky
No se le escucha, señor magistrado, disculpe. Parece que hay un problema de audio. Doctor Quispe, no se le escuchó lo último. ¿Se escucha ahora? Ahora sí. Bueno, estábamos mencionando que la defensa había presentado, luego del vencimiento del plazo, unas observaciones técnicas al informe fonético acústico 207. Entonces, si la propia defensa está ejercitando actos de su interés que son propios del curso investigatorio con posterioridad al vencimiento del plazo, ¿cómo puede cuestionar que la Fiscalía simplemente esté dando fin a actos dispuestos con anterioridad y que, por respeto al principio de debido proceso y derecho de defensa, tiene que comunicar a las partes? Entonces, en ese sentido, pues, nosotros consideramos que no ha existido, no existe una vulneración en este caso, acto de la Fiscalía de realizar diligencias de investigación nuevas con posterior al vencimiento del plazo, y que en todo caso el ordenamiento jurídico, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema, ha establecido que incluso las diligencias de investigación fiscales realizadas luego del vencimiento del plazo no pueden generar caducidad ni nulidad. Es todo por nuestra parte, señor magistrado. Por lo tanto, termino diciendo que por estas razones debe ser considerada la penalidad. Gracias, doctor. Entiendo que, según la defensa de la señora Bwanky, la Fiscalía, luego que concluyó la investigación preparatoria, había realizado actos de investigación. Esa era su posición, doctor González, ¿no? Así es, señoría, pero no solamente ha ordenado actos de investigación, conforme los documentos que hemos adjuntado a nuestra tutela, porque hemos adjuntado las disposiciones y providencias donde usted podrá ver que se ordenan actos de investigación, como por ejemplo, lo voy a citar. Sí lo entendí, o sea que... ¿Sí? Y además solicita o recaba documentación enviada por otros despachos y los agrega e incluye a la carpeta fiscal. Correcto, eso sí lo he entendido. La Fiscalía señala, de lo que he escuchado, que respecto de algunos casos o documentación, por ejemplo, esta de otras fiscalías o otra recabada documentación, es documentación que ya había pedido y que le estarían remitiendo fuera ya del plazo, no dentro del plazo, ¿no? Y que en todo caso las pericias también ya habían sido dispuestas dentro de la investigación y que fueron remitidas posteriormente. Incluso en una de ellas, o por lo menos en la fonética, creo, entendí que la defensa había hecho observaciones a esa pericia. ¿Eso es así? Señoría, exactamente. Nosotros en una oportunidad formulamos observaciones a una pericia que se nos corrió traslado, pero sin perjuicio de ello hemos deducido también la nulidad incluso de esas disposiciones, porque consideramos que todos los actos que han sido emitidos con posterioridad a la disposición de conclusión y tomando en cuenta que el propio Ministerio Público declaró que ya había cumplido con el objeto de su investigación y que ya había vencido el plazo, en consecuencia debía emitirse el requerimiento de ley que corresponde. Ahora, el señor fiscal nos cita la casación 54-2009 para referirse de que no opera la caducidad. Pero lo que a esa casación se refiere, su señoría, la casación 54-2009, es a un pedido formulado respecto de la nulidad del plazo para emitir un requerimiento. Nosotros no estamos cuestionando que el fiscal emita un requerimiento, lo que estamos cuestionando son los actos de investigación que ha emitido después de haber concluido su investigación. ¿Algo más como réplica a lo señalado por la Fiscalía? Sí, su señoría. El Ministerio Público señaló que nosotros estábamos cuestionando los artículos 337, numeral 1 y el 343, numeral 1. Y es que efectivamente, su señoría, son estos artículos lo que el Ministerio Público citó como sustento de su disposición
mediante la cual desestimó nuestra solicitud de nulidad planteada inicialmente ante el Ministerio Público, porque según su criterio, este artículo 337, numeral 1 y numeral 3, que como el mismo Ministerio Público en esta sesión lo ha reconocido, tienen un carácter genérico, les autorizaban a concluir actos de investigación de manera posterior a la fecha de conclusión de la investigación. Si el señor fiscal emite una disposición donde dice, ya cumplí con el objeto de mi investigación, ya puedo pronunciarme sobre el fondo y voy a emitir mi requerimiento, y además ya se me venció el plazo, ¿cuál es el sustento jurídico para seguir recopilando información y ordenando incluso que se les remita documentación de otros despachos? Por esos motivos, señoría, nos reafirmamos en nuestra solicitud de que se declare la nulidad de los actos postulados. Muchas gracias. Gracias. Doctor Quispe, para su dúplica. Sí, señor magistrado, gracias. Brevemente nomás, en cuanto a la mención que ha hecho la defensa sobre estas observaciones y la nulidad que planteó, solamente vamos a precisar que las observaciones las planteó con fecha 14 de junio de 2022 y la nulidad la ha presentado el año 2023, o sea, mucho tiempo después. No puede afirmarse entonces que hayan sido presentadas casi contemporáneamente, ¿no? O sea, ha sido una presentación de observaciones y posteriormente ya ha surgido esta idea de plantear la nulidad. Con relación a las diligencias que se han cuestionado, reafirmamos que todas ellas simplemente representan la recepción de documentación por parte de la Fiscalía que ya había sido solicitada con anterioridad. Además, si en algún caso, porque no ha precisado la defensa tampoco en qué disposición o qué providencia contiene qué agravio que está señalando, sino ha hecho un señalamiento de manera general, podemos decir que algunas de estas disposiciones o providencias, si alguna de estas contiene algún pedido de información, ahí en esa misma providencia o disposición se establece que es a pedido de la defensa. O sea, si han habido actos de ese orden, han sido precisamente para dar lugar a que la defensa no se perjudique en el interés de incorporar alguna información, más aún cuando estas informaciones eran en muchos casos ya planteadas con anterioridad y únicamente se estaba pidiendo una reiteración de las mismas. En lo demás, han sido, como bien ya se ha identificado, simplemente actos de perfeccionamiento o terminación de procedimientos de elaboración de informes técnicos ya iniciados con anterioridad al vencimiento del plazo, cumplimiento de trámites en orden a el respeto del derecho de defensa de las partes, que es el traslado de estos informes para los fines de las observaciones que formulen si consideran o tienen a bien. Como ya se mencionó en el caso de la señora Bonqui, formuló observación con posterioridad al vencimiento del plazo y luego recepción de documentación que fue llegando tanto de otros órganos como de otras unidades fiscales o subunidades fiscales. Entonces, nosotros simplemente reafirmamos que en ningún caso, si se revisa en detalle estas providencias y disposiciones cuestionadas, que por cierto ahora en la presentación oral han sido reducidas en número con relación a lo planteado en su escrito de solicitud de tutela, pero si se revisa en detalle estas disposiciones y providencias, se va a encontrar que ninguna de estas dispone la realización de un acto nuevo de investigación y que se tratan de actividades realizadas por la Fiscalía con estricto respeto a criterios de razonabilidad y proporcionalidad. En ningún modo resultan atentatorios, arbitrarios o agraviantes del derecho de las partes. Esto por nuestra parte, señor magistrado. Gracias. Doctor Quispe, esto terminó el 31 de mayo del 22. Sí, señor magistrado. O sea, prácticamente casi 10 meses ya está pendiente la decisión de
entrar a la etapa intermedia. Claro, en efecto, como en No le parte escucho, ya no le escucho bien, no le escucho bien. sí, ¿ahora se me escucha? Ahora sí. Sí. En parte, señor magistrado, como bien habrá podido notarse, luego del vencimiento del plazo hubo todavía que culminar algunas actuaciones pendientes que demandó eso, la revisión de eso demandó todavía un tiempo posterior. Además, la complejidad del caso y la abundancia de información que está contenida en aproximadamente poco menos de 400 tomos que componen esta carpeta 642, es lo que ha dado lugar a que se tome un tiempo prudencial para la formulación del requerimiento correspondiente, que seguramente ya está próximo a emitirse. Gracias. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa, quien solicita vía tutela de derechos, se declare la nulidad de una serie de disposiciones y providencias fiscales por las cuales, según la defensa, se habrían realizado actos de investigación posteriores a la conclusión de la misma, que fue en mayo del año pasado. Por su parte, la Fiscalía señala que no se ha realizado ningún acto de investigación en sí, que lo que se ha hecho es recabar documentación ya solicitada, así como existiría una pericia que, corrido de traslado a la defensa, está formulada observaciones. En ese sentido, voy a emitir la resolución en el plazo de ley y va a ser notificada a sus casillas electrónicas, por lo que siendo las 11:40 se concluye la presente audiencia. Gracias, hasta luego.